Catalina, Buenas tardes, profesor. ¿con quién habló? ¿Con quién habló? Hablaba con Belén, profesor. Belén, profesor. ¿Y los demás alumnos dónde están? Yo soy Verónica. Al fin los encontré. Ya, buenas tardes. ¿Qué les pasó? Buenas tardes. ¿Estaban en otro link? ¿Qué les pasó? Creo Porque que yo había de las habido dos, una confusión con los links, profe. estoy de las 2:15 esperando acá. Estaba esperando y de repente me contacté con Catalina y ella me dijo que estaban en otro link. Pero bueno, ya estamos ya reunidos. Vamos a comenzar inmediatamente la clase. Recibieron los Power, ¿no? Y yo al menos sí la pude bajar, profe. Ya, porque están disponibles para todos los alumnos en el... Los envié a Catalina y ella se supone tenía que enviarlo. Y sí, profe, ella lo compartió en un correo que nosotros compartimos como curso. Ya, estamos bien Profe, entonces. Dígame. la compañera Catalina en este momento se encuentra organizando una reunión que tiene que ver con el Día de los Profesores. Ella nos va a estar en este momento en esta sesión, por si acaso. Lo Ya, avisó un poquito rato atrás. ok. ¿Se ve ahí o no? No, profesor, no se ve su pantalla. Se ve usted. ¿Ahí se ve? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya.
Esto no lo alcanzamos a ver el otro día. Llegamos a los principios constitutivos de la pedagogía teatral. ¿Recuerdan eso? Libre expresión, el juego como un recurso educativo, un espacio activo, y la importancia del proceso. Esos fueron los últimos puntos que vimos. Ahora, toda sesión de expresión dramática, toda sesión, se compone de 5 partes. La primera parte de ellas son los ejercicios preliminares que crean un clima de confianza. Son ejercicios que duran aproximadamente 15 minutos. Ejercicios de sensibilización, objetivo provocar un estado sensible como sonidos, movimiento de los pies golpeando en el piso, aplausos, gritos, bostezos, estornudos, toser, suspirar, por ejemplo, gritar, y ejercicios de creatividad corporal, que son los ejercicios que nos permiten estimular las posibilidades expresivas del cuerpo. En general, estos ejercicios también son aplicables a un trabajo de expresión, donde ustedes, por ejemplo, en el área de historia, les pidan a los niños contar un capítulo de la historia sin texto, para que los demás se vayan haciendo el intento de descubrir de qué momento o de qué hecho histórico se trata o se está representando. En el lenguaje igual, con un texto, también se puede hacer un ejercicio de creatividad corporal, que solamente los niños lean el cuento y hagan el ejercicio expresándose corporalmente y los demás adivinen cuál es el cuento que se está llevando a cabo. Después tenemos ejercicios de creatividad vocal. Objetivo, estimular y potenciar las posibilidades expresivas de la voz. Esto es fundamental para los niños en el primer ciclo básico, sobre todo enseñarles a técnicas de expresión y de comunicación basados fundamentalmente en la respiración y en muchos ejercicios que nosotros en el teatro hacemos para lograr una adecuada articulación para que se entienda claramente lo que decimos. Se puede trabajar el volumen, se puede trabajar el ritmo y se puede trabajar la respiración fundamentalmente. Y los ejercicios de expresión dramática son propiamente tal los ejercicios de teatro, donde se puede o no utilizar texto, donde se puede o no utilizar maquillaje. Generalmente yo no utilizo escenografía, no utilizo nada de eso, porque son absolutamente innecesarios cuando lo que se busca es tratar de potenciar la expresión del niño. Y si nos concentramos en el maquillaje o en el vestuario o en la escenografía, perdemos tiempo en eso. Aquí hay algunas propuestas que son relativamente manejables para poner en práctica. Hay que siempre poner atención al pequeño formato, que todos los ejercicios de teatro que hagan ustedes, sobre todo con el primer ciclo básico, no duren más allá de 7 minutos. Ese es el máximo de duración posible para que todos puedan participar. Y además, el nivel de concentración de los niños es sumamente poco en términos de minutos. Así que no tienen mucho tiempo los niños para aprenderse además un texto de una clase a otra o de 1 a 2 clases. Hagan siempre ejercicios de expresión de corta duración. Eso es
en pequeño formato. Los semimontajes también en pequeño formato, y pueden ser semimontajes de capítulos de libros. Yo divido el curso en varios grupos y cada uno de los grupos lee un capítulo del libro y después ese grupo representa la idea central de ese capítulo y después se van intercambiando. Igual que los cuentos, anécdotas, historias, hechos históricos, etc. Dramaturgia en pequeño formato. Todos los niños es posible que puedan leer, pero también en el segundo ciclo básico es posible que también puedan escribir cuentos, historias, leyendas, mitos y anécdotas, y tienen que ser pequeñas obras que ellos escriban y tienen que ser en pequeño formato para que después esas mismas obras puedan ser representadas. También están las lecturas dramatizadas. Las lecturas dramatizadas pueden ser un cuento o una obra de teatro. Si esa obra de teatro tiene 4 personajes, yo le pido a 4 niños voluntarios que vayan leyendo o que preparen para la próxima sesión su personaje y sus lecturas y se sientan adelante con 4 sillas y cada uno va leyendo su personaje. Eso es bastante atractivo cuando tienen que leer una obra de teatro, pero también puedo hacer lecturas dramatizadas de un cuento, donde los niños, un cuento breve, pueden salir 3 niños, y van el encargado, el facilitador, el profesor, en el caso de ustedes, divide el cuento en 3 partes, y cada uno va leyendo la parte que le corresponde. El cuentacuentos es, el niño tendría que aprenderse el texto de memoria. Un pequeño cuento. La memoria, recuerden ustedes que es una capacidad que todos tenemos, a no ser que sea una enfermedad patológica, pero en general la mayoría de la gente tiene memoria y es una capacidad alterable que se puede mejorar. Entonces le puedo dar yo un texto a un niño o a los niños, les doy un plazo donde se aprendan un texto y cuenten este cuento de acuerdo a sus posibilidades expresivas. El Kamichibai, ¿saben lo que es? Yo lo busqué recién, profe, y es teatro de papel, al parecer. La traducción de Kamichibai es teatro de papel, que es una técnica o un estilo de teatro que mezcla 3 cosas importantes, que son la literatura, el teatro y el arte. Nace en Japón, son los primeros PowerPoint que se utilizan. Es un pequeño teatrillo que se pone en la mesa. Después les voy a mostrar una imagen. Un pequeño teatrillo que se pone en la mesa y se van mostrando imágenes y se van leyendo las imágenes que están en la última de ellas. En la última imagen está todo el cuento y ustedes o los niños se ponen detrás. No importa que no se vean, porque la centralidad está en la historia y en las imágenes. También tenemos el teatro de objetos, donde se puede utilizar 1, 2 a 3 objetos que se van transformando en la medida en que avanza la obra. Eso es un desafío para la creatividad muy, muy importante, para la creatividad y la imaginación. Después les voy a mostrar un ejemplo también. El clown, existen 3 tipos de clown. El clown de cine, el clown de circo y el clown de teatro. El del circo es el payaso. El clown de cine tenemos 3 o 4 famosos: Charles Chaplin, Buster Keaton, Mr. Bean y Cantinflas. Cantinflas, aunque habla, también es un clown. ¿Y por qué se define, desde dónde se define el clown? Porque el clown es siempre el mismo personaje. Chaplin siempre es el mismo personaje, Buster Keaton siempre es el mismo personaje, Mr. Bean siempre es el mismo personaje, que le suceden cosas distintas. Después tenemos el mismo narrador, que es una técnica francesa, donde todos los niños hacen de todo.
Si van a poner en escena un cuento, el primer niño sale adelante a narrar, después vuelve atrás y aparece la primera escena narrada por el niño que sale primero. Les voy a mostrar después un ejemplo. Y habilidades narrativas. Por ejemplo, que pasen 5 niños hacia adelante y que inventen una historia. Y el primer niño, usted le pone número, el número 1, comienza la historia. Después, cuando usted decida, cambia el cuento, o sea, cambia de alumno, y el alumno que continúa, el número 2, tiene que seguir la historia que inició el primero. Después el tercero tiene que seguir la historia que continúa con el primero y el segundo. Después el cuarto, seguir la historia que continúa con el primero, el segundo y el tercero. Y al final el quinto. Lo importante en esto es que hay que tener presente siempre la estructura aristotélica. En Occidente prima una estructura que descubrió Aristóteles producto de un trabajo de investigación que le llevó a concluir el hecho de que por qué hay historias que perduran en el tiempo y otras no. Y dice que toda buena historia tiene 3 elementos en común. Primero, la existencia de un protagonista y objetivos. Segundo, que este personaje o protagonista hace cosas para lograr el objetivo. Y tercero, la existencia de un conflicto. El conflicto es importante en toda historia. Por eso, si los niños van a narrar una historia, tienen que tener un conflicto. Si ustedes van a escribir una historia, tienen que tener un conflicto. Tiene que tener, y según Aristóteles, para que toda historia se compone de 3 partes. La situación inicial, el conflicto o desarrollo y el desenlace. Toda historia se compone de esas 3 partes. Después, en el año 1600 aproximadamente, William Shakespeare propone una estructura de 5 partes. En el año 1800, novelista y Freitas En nuestra cultura, como decía, predomina la estructura aristotélica, a pesar de los aportes que hace William Shakespeare y el alemán Gustav Freytag. Esto es el Kamichibai. Kamichibai es un pequeño teatrillo que se construye de madera o de cartón, y esas son las láminas que van atrás. Este es el tamaño. Para que vean, las manos están ahí, la proporción se pone encima de una mesa, se inventa la historia, o se va al CRA o a la biblioteca del centro educativo donde ustedes vayan a trabajar, y ahí tiene que existir este Kamichibai porque el Ministerio de Educación capacitó hace como 7 años a las educadoras de párvulos en esta técnica, en este estilo, por ser una herramienta bastante significativa que puede mezclar, como les dije, literatura, teatro
y artes, porque usted, por ejemplo, puede hacer el ejercicio de leerles un cuento a los niños y que ellos construyan una historia a partir de ese cuento, dibujen 5 láminas y después pasen adelante con esas 5 láminas a contar el cuento con sus propias palabras, con lo que recuerden ellos, porque eso es un ejercicio muy, muy, muy importante para que los niños vayan reteniendo las historias y van potenciando también la comprensión del niño de los textos que usted está leyendo. Ese es un vestuario, este es el clown. Este es el clown que yo les decía. Este es el estilo clown, que es distinto al payaso. El payaso va maquillado, este lleva solamente una nariz y usa una ropa no combinada, pero no igual que el payaso, de circo. Y se pueden adaptar cuentos sin ningún tipo de texto y solamente contar la historia a través de gestos y de movimientos. Acá tenemos un cuentacuentos, se sientan los niños generalmente en semicírculo, que es el mejor espacio escénico para atraer la atención de los niños y usted tenga control visual y físico de los niños, es el semicírculo. El sistema frontal que utilizamos hoy día en las escuelas, lamentablemente, está caduco. El sistema frontal que utilizamos en las salas, en las universidades, está caduco. ¿Por qué digo esto? Porque si usted tiene 40 alumnos en una sala rectangular, el último de atrás siempre es el menos beneficiado con los aprendizajes que usted le está entregando. Entonces, en semicírculo, usted puede manejar mejor el espacio y el movimiento que va a tener, y va a tener contacto con todos, y puede tener contacto, hacer cercanía, puede hacer contacto visual con el alumno y puede mantener el control y la atención de los alumnos de esa forma. Lamentablemente en Chile todas las salas, incluso las salas de teatro, son frontales. Hay un espacio adelante con el escritorio y todos los alumnos están sentados uno detrás de otro. Y siempre los más desordenados usualmente están siempre atrás, siempre los que distraen la clase. Se puede ordenar la sala de manera distinta, cosa de que usted pueda tener acceso a la actividad que estén realizando todos los alumnos. Este es el teatro de objetos. Esta es una obra de actores profesionales. Yo he utilizado a actores escolares también en teatro de objetos. Esta obra es una adaptación de Titanic y ellos utilizan 3 cosas. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es? ¿Me escuchan o no? Tendedero Parece de ser de ropa. las cosas para colgar la ropa, ¿no? Es un colgador de ropa, de aluminio. Eso es un género de 2x2, de 1x2. Y eso es una tapa de baño. Esos 3 elementos les permiten a estos actores profesionales contar la historia del Titanic. Yo puedo contar la historia del Quijote, que es de 2 tomos, en 20 minutos con 3 objetos. Un palo, un paño y una tapa de basurero, de estos de plástico. Y se van transformando los objetos de acuerdo a la necesidad de la historia. Porque este objeto se va transformando en varias cosas. Aquí está en la punta del barco en la imagen clásica de Titanic. Sigamos. Pasamos a otro tema, dramaturgia.
La dramaturgia es el arte de componer y representar una historia sobre el escenario. Es importante hacer la distinción entre dramaturgo y dramaturgista. El dramaturgo es aquel que escribe solo, que se le ocurre solo una idea y es muy ermitaño para escribir. Y el dramaturgista es parte de un colectivo y la creación y el resultado es una creación colectiva. Entonces, ahí está la diferencia. Este es solo y este es en grupo. En algún momento de mi vida yo participé de una obra que se llamaba Cuentos Brujos, de una compañía de la Universidad Católica, e hicimos un trabajo de investigación en Bichuquén, donde fuimos a recoger todas las historias que la gente tenía respecto de la existencia de los brujos, del piuchén, del chupacabra, etc. Después de grabar y escribir todas esas historias, pasamos a la segunda etapa, que es subirse al escenario e vamos improvisando a partir de esas historias. Y a partir de las improvisaciones hay una persona responsable de ir escribiendo los textos. Eso es una creación colectiva, así funciona la dinámica del dramaturgista. En el caso del dramaturgo, está, como digo, solo. Todo escritor, y en este caso todo dramaturgo, pasa por 3 procesos. El primer proceso es el imaginativo. Todos tenemos historias en la cabeza. Todos, yo estoy seguro que todos ustedes y muchas personas pueden escribir las historias, pueden escribir historias. Porque todos tenemos algo que contar. Claro, después se puede hacer una revisión, se le puede pasar a un especialista que lo revise, pero todos tenemos una historia que contar. Y fundamentalmente la dimensión imaginativa es una dimensión distinta a la cotidiana. Son cosas que suceden en nuestra cabeza y que pueden ser, mucho de ello, ficción, o tomo parte de la realidad y les voy agregando elementos. Yo recuerdo una anécdota donde participaron 2 personas, le puedo agregar más personas, le puedo agregar situaciones, pero la imaginación es fundamental en el proceso creativo del dramaturgo, del escritor. Después tenemos el proceso técnico. El proceso técnico es trasladar lo imaginado a un texto. Ya esto es un poco más difícil de hacer, porque hay que manejar ciertas técnicas que les voy a explicar después. Después tenemos el punto de vista filosófico o el proceso filosófico. Toda buena obra tiene que tener un punto de vista sobre la existencia, un punto de vista sobre la vida, una visión del mundo. Si una obra o un cuento o una novela no tiene un punto de vista, es una mala obra, un mal cuento, una mala novela. Hay que mostrar una visión del mundo. Hay que mostrar la visión que el autor o que los personajes tienen del mundo, de su contexto, del tiempo y del espacio donde sucede la historia. Esto es parte del proceso técnico. Existen 4 tipos de acotaciones básicas. Una acotación literaria, de acción, de intención y técnica. Voy a tratar de buscar el texto que tengo aquí para mostrarles el ejemplo.
no se puede ver el ejemplo. No les puedo mostrar el ejemplo. A ver, voy a ver si salgo de aquí. Porque es importante que entiendan bien esta parte. No puedo compartirle este documento, niños. Pero, profesor, por correo electrónico son documentos. Lo que pasa es que no me da la alternativa la presentación, no me muestra los archivos que tengo abiertos. Y tengo abierto el texto ese que es muy explicativo, pero no me da la alternativa no me muestra, cuando abro para presentar, no me muestra. A ver ahí.
¿Les muestra algo, no? Se ve su pantalla, profesor. ¿Y ahí? Ahí sí, profesor. Se ve un Word. Obra Burkina Faso. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ahí estamos entonces. La explicación de las 4 acotaciones básicas que existen en una obra de teatro. Esta que está aquí es una acotación literaria. La acotación literaria describe el espacio, lo que hay en el espacio, puede describir también el tiempo en que sucede la historia, describe y presenta a los personajes y qué es lo que hacen. Esta es una acotación literaria breve. Por ejemplo, patio de una casa muy humilde. Numerosos muebles de distinto estilo ocupan gran parte del espacio. Mario recorre los muebles con papeles y una pirome, que es un lápiz, en la mano. Susana, sentada, completa un crucigrama. Yo le puedo completar con algunos datos más que hacen que se fortalezca la acotación literaria. Dice, patio de una casa muy humilde. Numerosos muebles de distinto estilo ocupan gran parte del espacio. Mario, un hombre delgado que viste overol y de barba, de 40 años aproximadamente. Recorre los muebles con papeles y un lápiz en la mano. Susana, sentada, con un delantal y unas hawaianas, completando un crucigrama. Eso es una acotación literaria que aparece al inicio de toda obra, o en una obra con varios actos, al inicio de cada acto, para situar al lector y al actor en el espacio y en el tiempo determinado con características específicas determinadas. Tenemos la otra acotación, que es una acotación de acción, que es la acotación que se refiere a lo que hace el personaje. Por ejemplo, esto que está aquí. Mario en otra cosa. ¿Qué significa en otra cosa? Está distraído. Y eso es hacer algo. Otro ejemplo. Mario, bueno, era una idea nada más. Pausa. Mientras va hacia la puerta. Esa es una acotación de acción. Lo que hace el escenario, lo que hace el personaje. Por ejemplo, podría decir un personaje, la descripción de la acotación, entra a una sala, deja el vaso sobre la mesa y se sienta. Eso es una acotación de acción, que generalmente van entre paréntesis en una obra de teatro. Por ejemplo, esta también es de acción. Mario hacia la puerta. Es lo que hacen. También tenemos una acotación de intención. Y esa es lo más difícil en el teatro. Hay 4 preguntas básicas que todo actor tiene que tener claro cuando hace teatro. Primero, ¿dónde está? Es decir, planta de movimiento, ¿dónde va a estar? Y eso se ensaya, se prepara antes. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es el texto? Lo más fácil en el teatro es aprenderse un texto de memoria. Y lo tercero, que es lo más difícil, es cómo dice lo que dice. La intencionalidad. Y cuarto, ¿a quién se lo dice? Por ejemplo, aquí dice, esta es una
acotación de intención. Susana, enfática. Si no fuera enfática, diría, eres inteligente. Como es enfática, dice, eres inteligente. Cambia la intención. No es lo mismo decir, buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? A decir, hola, buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Tiene que ver con la intencionalidad del texto. Esa acotación, ese tipo de acotaciones, es lo más difícil en el teatro. Porque uno se puede aprender un texto plano de memoria. Generalmente los niños se aprenden una poesía de memoria y te la repiten y te la repiten. Pero trabajar la intencionalidad tiene que ver con un trabajo de voz y de expresión y de comunicación. Y uno puede comunicar y uno puede expresarse preferentemente ante un público y ante los compañeros a través de 3 emociones básicas. De las 6, son 3 que son fundamentales. La alegría, la ternura y la sensualidad. La rabia, la tristeza y el miedo hay que erradicarlos en una presentación ante los compañeros o ante un público cualquiera. Por último, tenemos la acotación técnica. La acotación técnica es aquella que se refiere a esto. Si no te gustan los veladores con botellas, baja la luz cuando va a producirse el apagón. Las luces suben nuevamente. Esa es una acotación que se llama técnica, que tiene que ver con el sonido, con la iluminación, con la música. Esto tiene algo particular que mezcla dos acotaciones. ¿Quién de ustedes me puede decir qué tipo de acotaciones hay aquí en esta frase? La pequeña frase de 3 palabras. ¿Qué tipo de acotaciones hay ahí? Porque se pueden mezclar. Un Una personaje acotación de acción. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra? La misma que era la de cuando era enfática. Cuando De se le- intención. ¿Cuál es eso. tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Excelente, excelente. Aquí hay 2 acotaciones, porque Mario entra, acción, pero entra alterado de intención. Esta es de acción. Muy bien, Juan Pablo. Bien, voy a tratar de seguir compartiendo. ¿Ahí ven? Sí, profe, sí se ve. Ya. Eso ya lo vimos, ya lo vimos. Aquí están las acotaciones. La literaria, acción, intención y técnica. Hay otras si se le agregan cosas, o a las mismas literarias o literarias se le van agregando cosas. El transcurso del día, en el momento en que sucede lo que va a suceder, el tipo de vestuario, cómo visten, como el ejemplo que yo les di, el escenario, y las características de los personajes, cómo son, si son grandes, chicos, son pelados, con barba, con bigote, si tienen, les falta una mano, si cojean, etc. ¿Vamos? Ya. Ahora, ustedes van a hacer esta actividad, me la van a enviar al siguiente correo. La tienen que hacer exactamente en media hora.
dentro de la hora sincrónica, la tienen que hacer porque es súper sencilla. Se las voy a explicar inmediatamente. Ustedes copian en un Word esto. Al copiarlo en un Word, ustedes tienen que ir completando el texto que falta. No importa si los presentes son hombres o mujeres, los que escriben, porque un hombre puede escribir de un personaje mujer, sí. Una mujer puede escribir sobre un personaje hombre, sí. Aquí hay un texto. Dice, ya no puedo más. Doy el ejemplo. Ella contesta, pero es hora de que te vayas. Él contesta, pero ¿por qué? Ya no te necesito, contesta ella. ¿Qué podemos perder si lo dejamos hasta aquí? Nada, ya lo hemos perdido todo. Olvídate de mí, no me volverás a ver. Adiós, tú te lo pierdes. ¿Se entiende? Ahora, tienen que utilizar de las 4 acotaciones 2, de acción e intención. ¿Les doy el ejemplo escrito? Profesor, ¿Ah? los dos tipos de acotación que hay que usar para completar el texto, el diálogo, Claro. tienen que ir pueden ir intercaladas o tienen que ir en cada una de ellas. El orden lo damos nosotros. Pues ustedes le dan el orden, pero van entre paréntesis. ¿Se entiende el ejercicio? Quiero que contesten todos. ¿Se entiende el ejercicio? Porque este es un ejercicio que me tienen que enviar al correo e.vergara@ucm.cl. Repito, e.vergara@ucm.cl. Este ejercicio es súper sencillo, solamente si lo tienen claro y van a tener desde que yo dé el inicio media hora para enviar el ejercicio a ese correo. ¿Alguien tiene dudas? ¿Hay que enviárselo al tiro ahora, profesor? Acabo de decir, yo les voy a dar media hora para que hagan el ejercicio. Profesor, ¿podría Dígame. repetir la acotación? ¿Podría repetir la acotación? La La acotación que hay que usar de acción y de de intención. Acotación de acción e intención. La acción es lo que Muchas hace gracias, profesor. y la de intención es cómo dice lo que dice o cómo hace lo que hace. Última vez que pregunto para dar el tiempo. ¿Quedó claro el ejercicio? Profesor, Dígame. yo sí creo que lo entendí, pero con relación a los dos tipos, el formato en el que van escritos es solo entre paréntesis, ¿cierto? El diálogo es tal como está aquí. Las acotaciones van entre paréntesis. Por ejemplo, Gracias, profesor. Vean. Así. Y si quiero anotar una de acción, le pongo aquí saliendo. Y el texto es
te la pierdes. ¿Queda claro, chicos? Sí, profesor. Ya. A partir de ahora, Ok, profesor. ¿ah? Ok, profesor. Tienen que pasar esto a un Word, me mandan el Word y me ponen el nombre y el curso y la sede en el asunto. ¿Verdad? Tienen exactamente hasta las 4:10 para enviarme este trabajo al correo e.vergara@ucm.cl. Profe, para hoy, ¿cierto? Repito, hemos terminado la presentación sincrónica y el trabajo es para el tiempo asincrónico, que es de media hora, es decir, desde ahora hasta las 4:10 de la tarde.